un gozo, hermanos, estar juntos nuevamente hoy, como cada domingo, juntándonos para adorar a nuestro Señor, para glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también para animarnos unos a otros en el amor y en las buenas obras. Este es el propósito con el cual nos reunimos hoy en la iglesia. Nos reunimos principalmente para adorar a Dios como un cuerpo, para rendir culto a nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo, quien pagó el precio de nuestro pecado, limpiándonos, quitando el pecado de en medio, para que podamos ser reconciliados con Dios. Y ya siendo santificados, siendo limpios delante de Dios por medio de Jesucristo, nos reunimos también para estimularnos, para considerarnos y animarnos al amor y a las buenas obras. Y este es el propósito con el cual estamos reunidos aquí. Yo no sé si tú te lo habías planteado antes, no sé si habías tenido la oportunidad de reflexionar o de pensar cuál es el propósito por el cual nos reunimos hoy. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué y para qué venimos a la iglesia? Y creo que muchas veces no reflexionamos sobre esto, porque como dije hace un par de domingos, quizás no tenemos un entendimiento bíblico de lo que significa ser la iglesia. Muchas personas vienen o asisten al culto de la iglesia los domingos a veces por tradición, porque mamá y papá me lo enseñaron y vengo a la iglesia porque es lo que hay que hacer, es la tradición. O muchas personas vienen simplemente para cumplir con Dios, ¿no? Una responsabilidad. Bueno, voy al culto, check, ya hice lo que tenía que hacer, soy un buen cristiano. Hay incluso un tercer grupo que viene a la iglesia porque sirve en la iglesia. Es decir, ve en la iglesia una oportunidad para poner en práctica aquellos talentos que Dios le ha dado, como la música, hablar en público, quizás cualquier otra cosa. Pero estas personas que asisten a la iglesia, aunque tengan mucho tiempo viniendo, probablemente no han experimentado la realidad preciosa y enriquecedora que es la iglesia. Y eso creo que me gustaría ser enfático en ese aspecto, en lo que significa ser la iglesia, porque creo que es necesario que tengamos un buen entendimiento bíblico si es que queremos crecer en santificación. Si queremos crecer como creyentes, como cristianos y madurar en la santificación que Dios ya ha logrado para nosotros por medio de Cristo Jesús, tenemos que saber qué significa ser la iglesia, porque ese es un aspecto fundamental en nuestra vida. De modo que la iglesia, en primer lugar, es la reunión de aquellos que han sido santificados. Como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 9, en esta voluntad hemos sido santificados. Y por medio del sacrificio de Cristo ya somos limpios, nuestras conciencias ya han sido limpiadas. De modo que principalmente la iglesia es la reunión de los santos. Es la reunión de aquellos que han creído en Cristo Jesús, aquellos que han sido justificados y santificados por medio del sacrificio de Cristo. Si lo queremos reducir aún más, la iglesia es el grupo de personas que han afirmado y mantienen aún la afirmación de la esperanza que hay en Cristo Jesús en el Evangelio, como nos dice Hebreos 10:23. Así que la iglesia no es un lugar a donde voy, más bien la iglesia es el conjunto de personas con quien yo me reúno. Yo no voy a la iglesia, yo me reúno como iglesia. Y hay una gran diferencia en eso, hermanos. Pero si hay confusión acerca de lo que significa ser iglesia, tampoco nos debe sorprender que haya confusión en cuanto al motivo por el cual nos reunimos como iglesia. ¿Por qué tenemos que reunirnos cada domingo por la tarde y cada miércoles por la noche a orar? Si ya yo he tenido mi tiempo devocional durante la semana, ya yo he leído mi Biblia, he orado, he ayunado, he escuchado algunas prédicas durante la semana, he cantado algunas canciones, he memorizado algunos versículos durante la semana, entonces yo creo que puedo descansar el domingo y dedicarlo a otras cosas, ¿no? A hacer oficio en la casa, a lo mejor a ver, a tener una película, a ver una película, a distraerme. Si ya he cumplido con Dios durante la semana, ¿por qué tengo entonces que venir a la iglesia el domingo? Pero la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Si la Biblia nos manda que nos reunamos como iglesia, por lo menos deberíamos saber cuál es el propósito de esa reunión. Y en este aspecto yo creo que el libro de Hebreos cae como anillo al dedo, hermanos. Porque en todas las exhortaciones y las advertencias que nos hace esta carta, vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 26 hasta el versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 39.
Pero pidamos primero al Señor su ayuda, a su Espíritu Santo que nos guíe, para que sea Él quien nos abra el entendimiento, que disponga nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Padre, gracias queremos darte por tu palabra. Señor, porque por medio de ella podemos conocerte a ti, por medio de ella sabemos lo que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz. Nos ha justificado, Señor. Nosotros somos pecadores delante de ti. Pero gracias al maravilloso sacrificio de Cristo, ahora somos delante de ti considerados inocentes. Nuestra culpa fue echada sobre Él y su inocencia, su justicia sobre nosotros. Y siendo justificados y santificados delante de ti, nos reunimos como un cuerpo para adorarte, para glorificarte, como decía nuestro hermano John, para que de este momento hasta el día glorioso en el que tú vengas por nosotros, sigamos adorando y cantando cuáles son las maravillas que tú has hecho en el Evangelio para nosotros. Pero también nos reunimos, Señor, con el propósito de ayudarnos a crecer en el entendimiento de tu palabra, para ayudarnos y exhortarnos, Señor, al amor y a las buenas obras, para ayudarnos a crecer espiritualmente, que cada día podamos estimularnos a ser mejores seguidores tuyos. Señor, y muchas veces nos resistimos a esa idea, muchas veces no entendemos lo que es la iglesia, muchas veces pensamos que con 1 hora a la semana individualmente tú y yo con eso basta. Pero Señor, mis palabras no pueden convencer ni siquiera aún mi propio corazón acerca de esta realidad hermosa que significa ser parte de tu pueblo. Así que yo te ruego, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hoy, hablando poderosamente por medio de tu palabra, que sea convenciendo nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos ver lo que significa verdaderamente ser una iglesia y que podamos por medio de ese entendimiento vivir de una manera que nos protejamos, Señor, que guardemos los unos a los otros, que nos cuidemos de no caer y abandonar el Evangelio, que por medio de las relaciones en la iglesia nos guardemos de algo como la apostasía, Señor, que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos perseveremos hasta el final para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí te pido que leas conmigo Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 39. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 39, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que mantienen la fe para preservación del alma. El libro de Hebreos tiene este tipo de cosas, este tipo de pasajes que a simple vista parecieran indicar una cosa que si no estudiamos cuidadosamente nos pareciera enseñar que la salvación puede perderse. Ya hemos estudiado en algunos pasajes anteriores cómo el libro de Hebreos pareciera tener una contradicción aparente. Y llegamos a una declaración como la que dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados. En ocasiones hemos visto que hay algunos de esos pasajes que parecieran mostrarnos que un creyente pudiera perder aquello que ya Cristo ha ganado para él. Pero esto sería una contradicción y nosotros podemos tener confianza en la palabra de Dios porque esta es inerrante y no tiene contradicción alguna. De manera que tenemos que estudiar qué es lo que está diciendo este versículo 26 acerca de la salvación, acerca de pecar voluntariamente. Pero sabemos que en ningún caso el autor de Hebreos está diciendo que la salvación puede perderse. ¿Cómo lo sabemos? Pues solamente hay que leer todo el capítulo 9 y 10. Es decir, los versículos que preceden esta afirmación del autor de Hebreos hacen un énfasis en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Un énfasis que es contrario a lo que muchos erróneamente afirman, que la salvación puede perderse. Si Cristo nos quitó los pecados de en medio entre la relación del ser humano con Dios, entonces su sacrificio es insuficiente. Y ese sacrificio entonces sería igual a los sacrificios del antiguo pacto, que como ya hemos aprendido y hemos leído muchas veces en Hebreos, no podían hacer perfectos a quienes los practicaban. Esos eran los sacrificios insuficientes, esos sacrificios no podían salvar al pecador. Pero el énfasis y el argumento del autor de Hebreos es precisamente lo contrario. Es decir, podemos tener una esperanza tan segura porque el sacrificio de Cristo verdaderamente quitó el pecado una vez por todas en la relación entre Dios y su pueblo. Es decir, hemos sido reconciliados verdaderamente y eternamente. Por eso Hebreos 10:12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, Cristo está descansando de su obra salvadora, sacrificial y expiatoria porque fue culminada. Un sacerdote no podía sentarse en el templo porque tenía que constantemente estar ofreciendo sacrificios, pero no es así con Cristo. Su sacrificio fue suficiente. Más adelante en los versículos 17 y 18 añade esto el autor: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces el autor de Hebreos no se está contradiciendo, él está diciendo, afirmando que los creyentes tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús, porque su sacrificio es suficiente, porque tenemos un sumo sacerdote que ha completado su obra de manera perfecta. De modo que nuestra justificación, nuestra santificación está completa en Cristo Jesús. Ahora hemos estudiado también que la santificación tiene dos áreas. Una posicional, somos santos delante de Dios, sin mancha, pero también tenemos una santificación progresiva en la que vamos creciendo a medida que nos acercamos a Dios y en la medida que nos relacionamos unos con otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero el autor de Hebreos, habiendo declarado esta verdad, diciendo: tu esperanza es segura en Cristo, tu santificación ya está lograda, puedes acercarte a Dios libremente. El versículo 19 dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos pues por ese camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió. Pero después de afirmar esa gran verdad, encontramos una declaración como la que vemos en el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y esto, hermanos, es una contradicción aparente, pero no es una contradicción en absoluto. Simplemente son dos caras de una misma moneda que vamos a ver a continuación. Pero para entender cuáles son estas dos caras, tenemos que saber qué está pasando por la mente del escritor del libro de Hebreos. ¿Qué está pensando él cuando escribe estas palabras, habiendo ya afirmado que Jesucristo ha logrado nuestra salvación y que nosotros no tenemos que añadir nada más? ¿Qué está pensando él cuando dice: si pecamos voluntariamente, no hay sacrificio que te salve? ¿Qué significa pecar voluntariamente? ¿Y qué significa habiendo recibido el conocimiento de la verdad? ¿Cómo se relacionan estas dos ideas? Ahora, el autor de Hebreos sabemos que era judío y sus lectores también eran judíos. Lo más probable no. Seguramente su mente y la de sus lectores estaba influenciada por la ley.
para nosotros que somos gentiles, por así decirlo, la ley no tiene tanta influencia como la que tiene para un judío. Y cada cosa que ellos decían tenían una conexión con la ley clara en su mente. Así que yo quiero que hoy podamos ver esa conexión clara y quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, versículos del 30 al 31. Vamos a ver qué era lo que probablemente estaba pasando por la mente del autor cuando escribía estas palabras. Números, capítulo 15, versículos 33 y 31. Perdón, 30 y 31. Dice así: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será cortada de entre el pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada y su culpa caerá sobre ella. La ley de Moisés hacía una distinción entre la persona que pecaba involuntariamente, digamos sin conocimiento, y la persona que pecaba con conocimiento. Y en el contexto de este pasaje, cuando habla de hacer algo con desafío, se refiere a pecar con conocimiento de causa. Es decir, yo conozco la ley de Jehová, conozco los mandamientos del Señor, pero desafío esa ley al desobedecerla voluntariamente. Esa persona que tiene esa actitud desafiante ante la palabra de Dios, que habiéndola conocido, sabiendo verdaderamente cuál es la verdad, decide rechazarla y oponerse a la voluntad del Señor. Es muy parecido, fíjense lo que dice, esta persona que actúa con desafío, ¿qué está haciendo? Versículo 31, menospreciando la palabra de Dios. Es prácticamente el mismo menosprecio que el autor de Hebreos dice o expresa en Hebreos 10:29, en nuestro pasaje de hoy. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Hay una relación entre la manera en cómo el pecador peca y lo que él cree acerca de la palabra de Dios. Esta persona que peca con desafío, que peca voluntariamente, que conoce la verdad, pero decide rechazar la verdad, ya no queda ninguna esperanza para ellos. Y vemos estos dos paralelos, vemos este paralelo en ambos pasajes, lo vemos en Hebreos, pero también lo vemos en Números. En ambos la persona ha recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, no tiene excusa, conoce la ley de Dios, conoce el Evangelio, al menos en teoría sabe que Cristo es la provisión de Dios para nuestros pecados. Él lo sabe. Sabe que solo hay un remedio para aliviar su pecado, para salvarlo de su pecado. Pero en ambos casos, conociendo la ley, conociendo el Evangelio, la persona decide voluntariamente rechazarlo. Esta actitud refleja su posición ante la palabra de Dios. Ahora, el pecar, quizás en el libro de Números no es tan expreso, pero el pecar del que habla el autor de Hebreos, no solamente en este versículo, sino en otros versículos alrededor de toda su carta, es el pecado de la apostasía. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? Pues te invito a que leas conmigo algunos versículos para que veamos qué significa esto de la apostasía. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por quienes la oyeron. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15 dice: entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:11 dice: procuremos entrar en aquel reposo, en el reposo de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hablando del pueblo de Israel,
Como conociendo la promesa de Dios en el desierto, negaron su fe en Dios. Capítulo 6, versículos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra, escuche bien, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Y la encontramos ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. De modo que en todos estos versículos vemos una misma exhortación. Una persona que ha escuchado acerca de la salvación, que ha sido confirmada la salvación, que conoce y tiene pleno entendimiento del Evangelio, pero aún así endurece su corazón y rechaza voluntariamente la verdad. Esto es lo que el autor de Hebreos nos está comunicando. La apostasía se refiere a aquella persona que afirma creer en Cristo, pero que luego al final de su vida o a lo largo de su vida abandona completamente esa fe y deja de creer en Cristo y comienza a creer y a vivir de una forma acorde al mundo. El autor de Hebreos no está diciendo que un cristiano que voluntariamente dice una mentira pierde la salvación. No es eso lo que está diciendo. Usted y yo hemos hecho cosas malas voluntariamente. Usted y yo hemos pecado con conocimiento de causa. A lo mejor ha dicho una palabra que sabe que va a herir a la otra persona y lo ha dicho. A lo mejor sabe que lo que está diciendo usted no es verdad, es mentira y lo sigue diciendo. A lo mejor está viendo cosas que no debería ver porque sabe que son pecaminosas, pero las sigue viendo. Seguimos haciendo cosas voluntariamente que están mal. Pero no ese es el pecar del que habla el autor de Hebreos. Para aquellos que luchamos con el pecado, que somos todos los creyentes, el autor de Hebreos dice, hay un sumo sacerdote que intercede por ti día y noche. Y puedes acercarte con libertad, confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda y el oportuno socorro. Pero lo que tiene en mente es un pecar distinto, es el negar la fe. Es un negar la fe. Me recuerda lo que el mismo Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 21, la famosa parábola del sembrador. ¿Y qué nos dice acerca de la parábola del sembrador? Fíjense lo que dice el versículo 20 y 21 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, hablando de la semilla, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción por causa de la palabra, luego tropieza. Está hablando de una persona que recibe la palabra con gozo, que recibe la palabra y parece que da fruto, pero ese fruto no es producto de una vida transformada y regenerada, sino es producto de una vida emocionada y motivada. Pero cuando viene la aflicción y se presenta otro tipo de emociones, cambia completamente y termina abandonando aquello que con tanta convicción abrazó al inicio. Estas personas parecen profesar la esperanza del Evangelio, pero luego terminan apartándose. Estoy seguro que usted y yo conocemos personas así, personas que usted decía, wow, pero él era cristiano. ¿Y qué le pasó? Él era cristiano y ahora ¿dónde está? ¿Por qué se comporta de esa manera? Para estas personas que ahora han rechazado la fe, no queda esperanza. No porque el sacrificio de Cristo no sea suficiente, sino precisamente porque han rechazado el suficiente sacrificio de Cristo. No hay nada, absolutamente nada, fuera de Cristo que pueda salvar al pecador. Rechaza a Cristo y estás automáticamente rechazando la salvación. El Señor había cambiado ya el antiguo pacto. Ese antiguo pacto con todos sus sacrificios, todas las provisiones de la ley, ya estaba completamente abrogado y lo que quedaba del sacrificio de Cristo. Si lo rechazas, no puedes volver a la ley. No puedes volver al antiguo pacto que ya está completamente nulo. No tienes esperanza, no tienes a dónde ir, porque solo en Cristo encontramos la salvación, solo en Cristo encontramos el refugio que nos guarda de la justa ira de Dios. Solo en Cristo somos justificados y santificados. Ahora usted se preguntará,
¿Por qué es necesaria esta advertencia para la iglesia? Se supone que la iglesia es la comunión y la reunión de aquellos que han sido santificados por Jesús, aquellos que han creído en el Evangelio. Pues quiero decirte algunas cosas. En primer lugar, los autores bíblicos fueron inspirados por Dios. Esto quiere decir que ellos escribieron la palabra de Dios fielmente. Lo que ellos registraron fue exactamente lo que Dios habló. Es inspirada. Esta es la palabra de Dios fiel, inerrante, autoritativa. Pero la inspiración a los autores divinos no les dio omnisciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores divinos, los autores bíblicos no sabían el estado espiritual del corazón de las personas a quien le estaban escribiendo. Es decir, ellos sabían el Evangelio, tenían la verdad, la sabiduría de Dios, pero ellos no podían ver el corazón. Ellos no podían decir, tú sí eres cristiano, lo sé, conozco tu corazón. No, el autor bíblico dice, veo fruto o no veo fruto, y en base a lo que estoy viendo, escribo la voluntad de Dios para la vida de las personas. De modo que el autor de Hebreos y todos los autores bíblicos escriben en base al fruto que ven en las personas. Ellos veían a un grupo de creyentes, y probablemente sabía que en esta iglesia, en Hebreos, había personas que sí eran creyentes, que estaban siendo tentadas por las aflicciones a negar al Señor, como lo fue Pedro, pero sabía también que probablemente había allí personas que profesaban al Señor solo de palabra. Ahora, el autor bíblico sabe que esa es una realidad, pero no sabe quién es quién. De la misma manera, Peter y yo, cuando nos paramos aquí a predicar, o nuestro hermano Igor, cuando también nos apoya en la predicación, no sabemos quién tiene una profesión verdadera y quién no. Nosotros no podemos ver el corazón de la persona, pero sabemos que aquí en Vida Nueva hay miembros que probablemente no sean salvos. Hay personas que asisten que probablemente no sean salvos. Y esa es una realidad. Eso es una realidad que debe llenarnos de temor, que debe llenarnos a evaluar nuestro propio corazón. Porque podemos venir a la iglesia por tradición, podemos venir al culto por responsabilidad, pero jamás formar parte de la familia de Dios en realidad. De modo que esta advertencia se hace necesaria porque el autor bíblico no conoce el corazón de las personas y nosotros tampoco. Yo no sé a quién el Espíritu Santo está guiando estas palabras para convencer en su corazón. Yo no lo sé. Ni aún mi propio corazón lo conozco 100%, hermanos, me engaña. No puedo pretender decir tú sí, tú no. Pero la predicación y el Espíritu Santo usa poderosamente su palabra para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón del ser humano. Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso es exactamente lo que está haciendo el autor de Hebreos, hablando la palabra de Dios para que ella logre su obra en medio de la iglesia. Por eso es que esta advertencia es necesaria. Esta advertencia es sumamente necesaria porque aquí hoy hay personas que profesan a Cristo de verdad y personas que lo profesan de palabra. ¿Qué le espera a estas personas? ¿Cuál es la esperanza a estas personas que apostatan de la fe? Fíjese lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una persona que rechaza el sacrificio de Cristo, la única cosa que le espera es juicio. Pisoteando al Hijo de Dios diciendo, mira, tu sangre no es suficiente. Tu sacrificio no lo necesito. Teniendo por inmunda la sangre del pacto, ¿qué le va a esperar? La venganza y el justo juicio de Dios. El Señor está siendo paciente. Juzgando a la iglesia, está siendo paciente porque Él juzgará primeramente a su pueblo. Y está siendo paciente. Hablando su palabra, trayendo personas que prediquen su palabra fielmente, acumulando evidencia de que tantas oportunidades tuvimos de arrepentirnos y no las aprovechamos, no nos arrepentimos verdaderamente, y eso solamente acumulando evidencia para el juicio que vendrá. Y créame, nadie, absolutamente nadie, escapará del juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios de amor, sí, Él es amor, pero es un Dios santo y justo. Nadie puede pretender acercarse a Dios en sus propios términos.
Dios establece los términos y las condiciones por medio de la cual nosotros nos acercamos a Él. Y eso es únicamente Cristo. Rechazar a Cristo, apostatar de la fe, abandonar el Evangelio, significa que no hay esperanza. No tienes ninguna otra oportunidad, no tienes ninguna otra opción. Solo queda el juicio inminente. Pero ¿cómo es posible que una persona, habiendo afirmado el Evangelio, habiendo creído y en su conciencia decir, sí, Cristo es la única provisión por nuestros pecados, ¿cómo es posible que esa persona, después de afirmar el Evangelio, luego termine apartándose de él? ¿Qué es lo que causa que la persona abandone la fe? Pues Mateo 13, la parábola del sembrador, nos da una buena lista, una buena pista. Nos dice que cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las dificultades por causa del Evangelio, entonces ahí no da fruto, sino que se seca y sale a relucir la verdadera naturaleza de esa persona. Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 32 al 34. Mira la situación por la que estaban pasando estos cristianos. Mira el sufrimiento por el que ellos estaban, mira la persecución que estaban teniendo. Y entenderemos la tentación de abandonar el Evangelio que ellos estaban sintiendo. Pero traed a la memoria, dice el autor, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de haber tenido conocimiento de la verdad, sostuvisteis gran combate de padecimientos, una gran lucha de padecimientos, de aflicciones. Y dice, por una parte, ciertamente, fíjense, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Sabe qué significa ser espectáculo? Ser escarnecido públicamente. Que públicamente seas la burla de la sociedad, el hazmerreír de tu lugar de trabajo, el tonto, el que cree en historias que ya están pasadas de moda, el que sigue viviendo de una manera anticuada, el machista, el homofóbico. Ese eres tú. Pero no termina allí. No termina siendo espectáculo y burlado y amenazados públicamente. Fíjense lo que sigue. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, todos los cristianos pasamos por esto, de una u otra manera. Pero ahora viene la persecución física, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros otra mejor y perdurable herencia en los cielos. Yo quiero que usted se imagine este escenario. Usted está en casa, ha comprado su piso, tiene su coche y le despojan de absolutamente todo por ser cristiano. Y usted sonríe. ¿Se llevó mi coche? Sonrío, con gozo. ¿Se ha llevado la cama de mi hijo? Sonrío con gozo. ¿Se ha llevado mi tele? Sonrío con gozo. Mi ropa, mi dinero. No tengo a dónde ir, no tengo que comer, no tengo dónde dejar a mi familia. Y sonrío con gozo. ¿Usted cree que eso es posible? Ese gozo en medio de la aflicción, ese mantenerse firme y convencido de que en el cielo tengo una esperanza segura. Pues esa es la marca característica de un creyente, de una persona que está permaneciendo firme en el Evangelio. Nuestro hermano Peter nos decía, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida, si pierde su alma? El que quiera ganar su vida la perderá. Para los cristianos nuestra esperanza no está en que la situación será favorable. Nuestra esperanza está en lo que dice el galardón que recibiremos en Cristo Jesús. Quiero que te imagines ahora otro escenario. Estás en el trabajo y tu jefe te pide hacer algo que es deshonesto, algo que es ilegal, algo que no es correcto delante de los ojos de Dios, pero que si no haces, a lo mejor te pone en la calle. ¿Cómo reaccionas? Esa tentación, esa presión entre me están persiguiendo por mi fe y quiero mantenerme firme, ¿cómo reacciono a eso? Quizás no nos están matando porque aquí en Occidente la verdad es que estamos bastante cómodos, pero sí estamos experimentando persecución de otra manera. Y la apostasía, sí, es públicamente dejar la fe, es abandonar la fe en Cristo,
Pero yo creo que todos nosotros tenemos una inclinación en nuestro corazón a apostatar y a negar la fe en situaciones poco convenientes. Es decir, cuando ser cristiano no es conveniente, a lo mejor no digo no creo en Jesús, pero me callo la boca y no digo nada. Bueno, no estoy negando al Señor, pero tampoco estoy proclamando su gloria. Tampoco estoy dando testimonio del cambio que Él ha hecho en mi vida. Tampoco estoy con mi conducta avergonzando la corrupción de otros. A lo mejor tengo temor a hablar del pecado porque entonces seré el intolerante en el trabajo. Yo recuerdo en mi trabajo, me acuerdo hace un par de años, estaban celebrando el orgullo gay y la oficina quedaba en sol, imagínense. Y estaban repartiendo stickers de la bandera. Y en cada escritorio ponían una. Y hay muchas personas pues con esa orientación sexual en mi trabajo. ¿Qué hago? Los voy a agarrar para que no me digan nada. O simplemente la voy a echar y decir, no te preocupes, yo te respeto, pero no me la pongas a mí. Somos tentados. Cuando eres el único tonto de la oficina, la tentación viene. Estos fueron iluminados, es decir, creyeron en el Evangelio, pero luego de ser iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, gran oposición. Fueron hechos espectáculos, ridiculizados públicamente, participaron de sus sufrimientos igual que otros creyentes. Muchos fueron encarcelados, incluso Timoteo. La carta nos va a hablar acerca de Timoteo, que va a ser liberado después de la cárcel, porque por la persecución del Evangelio él había sido encarcelado. Y aún sus bienes se los quitaron. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de Policarpo. Los hombres leímos el libro de Cómo perseverar en la fe. Y cuando leíamos la historia de Policarpo, para nosotros fue un gran desafío. Policarpo, yo no sé si usted lo conoce, pero fue un pastor en el año 100, antes del año 100 después de Cristo, en la iglesia de Esmirna. Y Policarpo es famoso por su martirio. Había una tensión entre aquellos que eran cristianos y aquellos que adoraban a César en el Imperio Romano. De hecho, todo aquel que no adorara a César era considerado ateo. Entonces, paradójicamente, los cristianos eran los ateos de la época, porque no creían en César como Dios, sino que solamente proclamaban el señoría de Cristo. Y llegó un punto, esta tensión, en que la sociedad dijo, fuera los ateos, matemos a Policarpo. Y en este juicio que el procónsul le hacía a Policarpo, fíjese la conversación que hubo entre los dos. El procónsul le dice, Policarpo, si tú no temes a las bestias, entonces haré que seas consumido por el fuego en la hoguera, si no te arrepientes de ser cristiano. Y Policarpo le dice, tú me amenazas con fuego que quema durante 1 hora y en poco tiempo se apaga. Porque no conoces el fuego del juicio eterno que ha de venir y el fuego del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Pero por qué te demoras? Ve y trae todo el fuego que quieras. Hermanos, ¿usted se imagina estar en esa situación? En la que es tan fácil decir, vale, no creo en Cristo. Y listo, puedo salvar mi vida. Vale, está bien, César es un Dios. Ok, sí, lo acepto. Porque como Pablo dijo que yo tengo que someterme a las autoridades civiles, pues entonces César es un Dios. ¿Cuán fácil era? Pero Policarpo decía, ¿cómo voy a negar a aquel que he servido y no me ha hecho ningún mal? ¿Cuántas iglesias no hemos visto hoy en día que por esta presión mediática, a lo mejor no nos estamos quemando en la hoguera, pero nos quemamos en el fuego de las redes sociales? Nos quemamos en el fuego de los medios de comunicación con su campaña para avanzar todos los valores que van contrarios a la palabra de Dios. ¿Y cuántas iglesias por temor al hombre deciden abandonar el evangelio y decir, bueno, sí, que vengan todos con todos y como quieran? Si no has escuchado la predicación de nuestro hermano Igor acerca del temor al hombre, te la recomiendo, hermano. Porque como iglesia no debemos temer al hombre. Porque hay una cosa peor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay uno que es mucho más grande, más poderoso y verdaderamente justo y castigador, y ese es el Señor. El hombre nada puede hacer, te podrá matar, te podrá quemar, pero el Señor puede condenar aún tu alma por tu pecado de manera justa. Por eso el libro de Hebreos dice, no abandonéis la fe, manteneos firmes en el Evangelio.
Cuando vengan las presiones, no apostaten de la fe, no nieguen al Señor. Nos exhorta a no apostatar, a no negar el Evangelio. Y es lo mismo que nos hace hoy, Iglesia Vida Nueva. Vas a sufrir persecución, va a haber situaciones poco convenientes porque eres cristiano, aún te van a hacer la vida imposible por ser cristiano. La pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Pecaremos voluntariamente diciendo, pues entonces ya yo no soy tan cristiano? ¿O nos mantendremos firmes sabiendo que tenemos una herencia mucho mejor en los cielos? La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo mantenerme firme en el Evangelio sin apostatar, sin negar la fe? ¿Cómo puedo yo ser como Policarpo? O como tantos otros que leeremos en Hebreos 11 en algunos domingos más adelante. Pues creo yo aquí que los versículos de Hebreos 10, 24 y 25 son importantes. Porque creo que esta exhortación acerca de la apostasía viene después, justo después de una exhortación a no dejar de congregarnos. Fíjense lo que dice versículo 24 de Hebreos 10. Considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y viene la conexión, porque si pecáramos voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Hay una conexión entre los versículos 24, 25 y el 26. Y es sumamente importante que podamos entender cómo la iglesia juega un papel importante en proteger el Evangelio, en cuidarnos de falsas doctrinas que nos desvían de la fe verdadera, pero también en cuidarnos unos a otros. Es decir, no solamente protegemos el contenido del mensaje, sino que protegemos los corazones de aquellos que escuchan ese mensaje y que lo profesan con nosotros. Como he repetido antes, no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos. Tampoco puedo crecer como cristianos en mis propios términos. Yo no decido cómo crezco en Cristo. No, Dios provee medios de gracia por los cuales vamos a crecer. Su Espíritu y su palabra siendo los principales, pero también la comunidad de la fe jugando un papel importantísimo en lo que es la santificación y el cuidarnos los unos de los otros. El pastor Mark Dever comenta en su libro La Iglesia Deliberante, y él dice, la iglesia debe estar caracterizada por una cultura viva y activa, por relaciones interpersonales en las que los hermanos se animen mutuamente, en la que los hermanos se ayuden a crecer espiritualmente. La iglesia debe estar llena de amistades que sean espiritualmente dinámicas, en la que los cristianos maduros ayuden a los cristianos más jóvenes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la que los creyentes se reúnan regularmente para rendir cuentas los unos a los otros, cómo está nuestra vida, en la que los creyentes se reúnan constantemente a orar los unos por los otros, aún leyendo buenos libros juntos. Esto no lo dice literalmente, fue una traducción que hice del libro en inglés, pero básicamente ese es el mensaje que está comunicando. La iglesia no es el lugar al donde voy, son las relaciones, es la reunión, son las personas con las que yo comparto para ayudarnos a crecer mutuamente en el Evangelio, para ayudarnos a crecer mutuamente como discípulos de Jesucristo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es la iglesia. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Todas las exhortaciones que Hebreos nos hace son exhortaciones que solo es posible cumplirlas en una vida en comunidad. Escucha esto, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo voy a saber yo si hay una raíz de incredulidad en tu corazón si yo no paso tiempo contigo? ¿Cómo puedo conocer yo el corazón de Rafa y saber en qué áreas de su vida está luchando con incredulidad? ¿Cómo va a conocer César mi propio corazón si yo no abro mi corazón y le digo, hermano, estoy luchando con incredulidad en esta área? Fíjate la segunda parte, dice, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Tú crees que la persona puede reconocer cuando está engañada? No, no estaría engañado. ¿Cómo reconocemos que estamos engañados? Porque otros nos dicen. Otros conocen nuestras vidas. Permitimos que otro venga a mi vida y vea cómo está mi corazón y el evangelio en mi corazón. Y ahí puede decir, hermano, orando por ti estoy. Vamos a hablar, vamos a leer la palabra. Vamos a conducirnos juntos al Señor. Vamos a animarnos a mirar a Cristo. Que no haya incredulidad en tu corazón, que no haya incredulidad en mi corazón. ¿Cómo podemos hacer eso si no es por medio de estas relaciones? Este es el llamado a considerarnos que hace Hebreos 10. Considerémonos, exhortémonos, llevemos las cargas los unos de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un hermano para saber cómo estaba su estado espiritual? De allí la importancia de no dejar de congregarnos, hermano. Venir a la iglesia, llegar tarde, escuchar la prédica, irse, no cumple este mandamiento. Solo quiero decirte que este mandamiento no está hablando de asistencia al culto. Bueno, yo cumplo Hebreos 10:25 porque dice no dejando de congregarnos. Llego tarde, escucho la prédica, escucho unas canciones, como el pan y me voy. Obedecí, no me dejé de congregar. No, hermanos, no es eso lo que está diciendo. El no dejar de congregarnos tiene un propósito. El asistir a la reunión de la iglesia tiene un propósito. Y es edificarnos en amor. Es que cuando termine el culto tú digas, oye, ¿qué te pareció la prédica? A mí me habló poderosamente. ¿Podemos reunirnos esta semana para seguir hablando de eso? Es que digas, oye, de verdad que lo que estaba diciendo el pastor o la canción que estábamos cantando me animó mucho. Porque he estado pasando por esto. Podemos orar juntos y hablar acerca de esto un poco más. Ahí es cuando nos consideramos. Pero si nunca venimos, si nunca nos vemos, ¿cómo cumpliremos este mandamiento? Yo quiero preguntarte algo. Si tú ves a tu hermano de sangre, si lo ves caminando a un rumbo hacia la muerte, ¿tú te quedarías sentado, indiferente, diciendo, esa es su vida? Como diría John, hágale mi pez, esa es su vida. Allá él, es su vida. Es mi hermano, lo quiero, pero que él decida lo que quiera. ¿Haríamos eso? ¿O correríamos y diríamos, ven acá, yo no te voy a dejar que andes en ese camino? Yo te voy a abrazar, te voy a quitar de ahí, porque hacia donde vas te va a matar. Y tú eres mi hermano, yo no quiero permitir eso porque te amo. La pregunta es, muchas veces vemos a nuestros hermanos espirituales en eso, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué nos quedamos sentados indiferentes si una persona tiene 4 meses que no viene al culto? ¿Por qué nos quedamos así tan frescos diciendo, bueno, yo estoy bien con mi Dios, allá los demás? La Confesión de Fe Bautista de 1689 dice lo siguiente, hablando acerca de la comunión entre los santos. Fíjense lo que dice, por su profesión, si por la confesión que tienen, los santos están bajo la obligación de mantener una comunión santa en la adoración a Dios y en el desempeño de otros servicios espirituales que promuevan la mutua edificación. Es decir, escucha bien, la profesión de ser cristiano te obliga a vivir en comunidad con otros. Y es en esa comunidad en la que protegemos el evangelio, nos enseñamos el evangelio mutuamente, nos exhortamos para que no caigamos en incredulidad y al mismo tiempo nos protegemos de la apostasía. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con la incredulidad? ¿En qué área estás luchando con el temor, con la amargura, con la falta de gozo, con la falta de perdón aún? ¿En qué áreas de tu vida estás dispuesto a negar al Señor al fin de alcanzar aquello que te trae satisfacción? Hermanos, todos tenemos eso. No me miren como si estuviera aquí hablándole a no sé quién. Usted y yo tenemos eso. Hay áreas en mi vida donde hay incredulidad, hay áreas en mi corazón donde yo lucho con situaciones en las que digo, bueno, Señor, aquí o allá. ¿Con quién compartes estas luchas? ¿Con quién hablas? ¿Buscas la asistencia del cuerpo de Cristo para ayudarte y animarte? ¿Para que no te desvíes del evangelio? Quizás eres un esposo o una esposa que a lo mejor no ves esperanza para tu matrimonio porque tu cónyuge no es cristiano.
Y estás siendo tentado quizás a apartarte del Señor por eso, o a quejarte en contra del Señor por eso. Quizás eres soltero o soltera y dices, bueno, el Señor no va a hacer provisión para mis necesidades, voy a buscar otra solución. Quizás eres un padre de familia que necesita proveer para los de su casa y está ahora tentado a hacer algo que es deshonesto para que sus hijos puedan comer. Hermano, yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé algo, tú y yo luchamos con el pecado y nos necesitamos los unos a los otros. Porque si no seremos endurecidos y terminaremos negando al Señor completamente. No dejemos de congregarnos, hermanos. Yo sé que son tiempos difíciles. Sé que el coronavirus nos pone muchas restricciones. Sé que muchas veces no podemos estar juntos como nos gustaría, pero tenemos medios digitales que nos permiten hacerlo. Una llamada por teléfono no te va a dar coronavirus, no se transmite por cable todavía, ni por wifi. Entonces, puedes hablar con seguridad, no tienes ni que usar mascarilla. Hermanos, pero procura pasar un tiempo con aquellos que son tus hermanos en la fe. Yo recuerdo que Peter hace y creo que lo ha hecho con varios, y eso es algo interesante. Peter ha dicho, vamos a almorzar, vamos a comer juntos por Zoom. Y lo ha hecho con varios. Hermanos, ¿cuánto ánimo? Igual yo tengo que comer 1 hora, pues ¿qué me da que esté Peter en una pantalla hablando? Hermanos, es hermoso, porque a pesar de que no podemos, buscamos maneras de estar los unos con los otros. ¿Qué ejemplo más bonito? La pregunta es, tengo el mismo amor hacia mis hermanos para buscar hacer esto. En los versículos finales del texto de hoy, y ya para terminar, el autor dice, de los versículos 35 en adelante, precisamente hace esto, nos exhorta, nos anima, nos alienta. Considera a estos cristianos para animarlos al amor y a las buenas obras con esta exhortación final. Porque versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, y quiero que veas esto, nosotros, Iglesia Vida Nueva, no somos de los que retroceden para perdición. No lo somos. Estamos en Cristo, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Animémonos, vivamos el Evangelio y que este amor los unos por los otros sea el mayor testimonio a un mundo que no conoce el amor verdadero, el amor de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos exhorta, nos anima, nos consuela, Señor. Muchas veces endurecemos nuestro corazón, Señor. Yo mismo he endurecido mi corazón contra tu palabra muchas veces. Y doy gracias a Dios por tu Santo Espíritu, porque me redarguye, pero también usas a otras personas, Señor, que vienen a mi vida con tu palabra para recordarme cuán grande galardón hay en la esperanza del Evangelio, que me animan a ser paciente y a no perder esta esperanza, a no flaquear en lo que tu Evangelio promete. Señor, ayúdanos como iglesia a entender el riesgo que corremos de apartarnos de tu Evangelio. Por favor, que podamos verdaderamente proteger el mensaje, pero que también nos cuidemos unos a otros. Que ninguno de nosotros caiga un ejemplo de desobediencia, que ninguno de nosotros tenga un corazón malo para apartarse de ti, que ninguno de nosotros se deslice o se resbale de esta salvación tan grande, que no se pierde, que es segura en Cristo Jesús, pero de la que muchos profesan solamente de labios, pero no tienen en su corazón como una esperanza de fe. Que tu palabra sea hablando a nosotros poderosamente en Cristo Jesús, para tu gloria. Amén y amén.